Así que hoy, como todos los miércoles, les voy a presentar a Alex Carbonell, quien es director del medio digital Destiny Pty. Muy bienvenido, Alex. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por esta introducción. ¿Cómo están ustedes por allá? Muy bien, Alex. Muy bien. A la expectativa, a ver qué vamos a hablar en este miércoles tan especial, vísperas de Navidad, de las fiestas. Contanos, Alex, ¿con qué vienes hoy? Bueno, estamos en pandemia, todos lo sabemos, pero el turismo no cesa. Ahí lo tenemos ahí en la mente de todas las personas. Y queremos hablar en esta oportunidad de los museos. ¿Quién cuando va a otro país no piensa y ya se pone en su agenda los museos? Hay museos icónicos en estas ciudades grandes, pero todos los países tienen sus museos, tienen su magia con cada museo. Y traímos en esta oportunidad a la directora general de museos del Ministerio de Cultura, Ana Yancy Chichaco, que le damos la bienvenida y nos va a hablar sobre los museos. Bienvenida. Bienvenida. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, Ana Yancy. Como dije, estamos en pandemia, hay situaciones especiales, pero los museos siguen abiertos. En Panamá, los museos están abiertos, se están implementando alguna medida de bioseguridad, los aforos. Háblame, por favor, de eso. Y bienvenida a 360. Sí, por supuesto. En efecto, los museos en Panamá están abiertos desde octubre, donde se decretó que podían abrirse los museos, pero a un 50% de la capacidad de los espacios de exhibición. Esto quiere decir que ahora nos restringen un poco el acceso al público, pero es una ventaja al mismo tiempo para que cada uno pueda disfrutar un poco más del contenido de los museos. Entonces, un poco de las medidas de bioseguridad que hemos tenido que implementar según las normas del Ministerio de Salud, es importante aclarar eso. Me imagino que cada país tiene ciertas normas y nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir con otros países para entonces buscar la mejor opción y las mejores normas que puedan aplicar y mantener la seguridad para los visitantes. Entre esas, por ejemplo, hemos migrado a un sistema de reservas en línea precisamente para que podamos tener un aforo limitado y evitar el tema de las aglomeraciones afuera de los museos. Es decir, si ustedes quisieran ir hoy a un museo, ustedes simplemente reservan a la hora que quieren ir y les indica la cantidad máxima de personas con quien pueden visitar el museo. Los recorridos, por ejemplo, también se han acortado un poco para que puedan entonces recibir mayor cantidad de personas al día, porque claro, como nos limitan la capacidad, asimismo nos limita la cantidad de visitas al día que tenemos. Entonces, un poquito de las cosas que hemos implementado como medida de bioseguridad, además de lo que normalmente se está haciendo, que son las tomas de temperatura, usos de gel alcoholado o alcohol dentro de las instalaciones, las distancias sociales, que sí la mayoría de los museos las ha implementado con unas pequeñas marcas en los pisos. Y bueno, por ejemplo, el tema de las visitas guiadas, algunos museos las han eliminado, otros las han continuado, pero como mencioné anteriormente, con un aforo limitado. Qué bien, qué bien. También cuando uno va a los museos te dan un audioguía. Siento que en algunos museos esa parte se ha omitido también. ¿Lo estamos omitiendo también nosotros en Panamá? Algunos todavía mantienen las audioguías. Lo que han hecho o se les ha solicitado es que una vez el usuario termine de utilizarlo, se haga un proceso de desinfección. Generalmente entre visita y visita se toman alrededor de 30 a 20 minutos para hacer una limpieza preventiva de los espacios. Es también la opción que tienen algunos museos que tienen tabletas interactivas, que por ejemplo para un niño es muy difícil evitar el uso, así que lo que hemos hecho simplemente es permitir el uso, pero hacer un proceso de sanitización una vez el visitante termine de utilizarlo. ¿Con cuántos museos cuenta ahora mismo la ciudad de Panamá? En la ciudad y a nivel nacional, ¿cuántos museos están bajo su dirección? ¿Y cuántos museos privados también hay a nivel nacional? Tenemos alrededor, el ministerio, por ejemplo, administra 18 museos a nivel nacional. Es una ventaja y es el objetivo del ministerio cubrir cada área o cada espacio de Panamá para mostrar su patrimonio y que los visitantes puedan entonces acceder a ellos. De allí tenemos alrededor de 30 museos, tanto privados como públicos. Hay museos que tienen una función mixta, como es el caso de Panamá Viejo, que es un museo que se maneja por un patronato que tiene fondos públicos, tanto privados. Entonces, esa mezcla también existe en Panamá. En total, hacemos unos 56 museos y centros de visitantes en Panamá. En el Casco Viejo, que es el lugar icónico en Panamá,
que vienen muchos turistas, de los cruceros se bajan. ¿Con cuántos museos puede encontrarse un turista apenas llega a la ciudad de Panamá? En el casco antiguo, por ejemplo, hay 7 museos. Ahorita nosotros hemos creado una ruta turística de los museos que pueden descargarla en la página web del Ministerio de Cultura. En esa guía les va a poder mostrar dónde están estos museos y qué contienen, de manera tal que usted previamente puede decir a cuál quiere visitar o cuál está dentro del área que usted, o la temática que quiere visitar. Así que eso es interesante. Son 7 en el casco antiguo, por ejemplo. Sí, los costos se mantienen, o ha habido una oferta ahora en pandemia, y también se mantenía antes, creo que era los domingos, era gratuita la entrada. ¿Se mantiene todavía ese sistema de cobros? Por ejemplo, el Ministerio de Cultura lo que ha hecho es que los ha colocado totalmente gratuitos, tanto para nacionales como para extranjeros. Todo el mundo tiene acceso ahorita a los museos gratuitos, precisamente para incentivar las visitas a los museos y tratar de recuperar un poco. Y ahora que las personas quieren, por ejemplo, salir de sus casas y tener algo para entretenerse, hemos hecho esa iniciativa. En tanto, los museos públicos sí mantienen sus precios, porque muchos de ellos, a través de sus entradas, pueden entonces gestionar sus museos y darles mantenimiento. Sí. ¿Cuál es el museo más visitado en Panamá, podemos decirlo? Porque también tenemos varios en el interior. Ahora mismo estamos viendo el Museo de Antigüedades Religiosas, que está en el Casco Viejo, que guarda muchas piezas del siglo pasado y antepasado, y la verdad que es un atractivo turístico. ¿Cuál es el museo más visitado en la ciudad de Panamá o en el país, si tiene esa cifra? En el país, por ejemplo, están 2. Está el Museo de la Biodiversidad, que es un museo privado, que está en el Cosway de Amador, muy interesante. Está también el Museo del Canal de Panamá. Y en tercer lugar tienen el Museo de Panamá Viejo, que además de tener un museo, es un sitio arqueológico, así que es una doble oferta que se recibe en Panamá. Uy, qué bien, qué bien. Oye, para aclararle a las personas y darle una mejor película de en qué estamos, donde tú trabajas en el Ministerio de Cultura, estás recién formado. Apenas cumplió un año en este gobierno, se formó el Ministerio de Cultura, y la verdad que el ministro Carlos Aguilar le está, como se dice, metiendo bastante a los museos. ¿Qué proyectos se van a rescatar? Porque había unos museos que estaban en construcción, y qué proyectos tienen para futuro, si piensan abrir otros museos a nivel nacional. Así es, el Ministerio de Cultura, a través de esta iniciativa gubernamental, está recuperando los museos nacionales. De los 18 que te mencioné, la mayoría están desactualizados, tienen alrededor de 30, 25 años, sin habérseles actualizado sus contenidos, reflejarse en nuevas investigaciones, además de implementar artículos interactivos, que es lo que la mayoría de los jóvenes ahorita busca dentro de los museos. Así que llevamos a cabo ese plan. Dentro de ese plan estamos haciendo una inversión importante, el museo más importante que tiene el país, que es el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz. Estamos llevando a cabo un proyecto de restauración y recuperación de ese museo que ya comenzó. Tenemos provisto que termine a principios de 2023. Es un proyecto que va a recuperar alrededor de 15.000 piezas que se exhiben en ese sitio, y como dije, es el más importante del país. Lo estamos manejando a través de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, muy importante esto, y es un proyecto que va a poder devolver ese museo tan importante en Panamá, y por supuesto nos elevaría a un poco los museos a nivel internacional, de categoría de nivel internacional, y sería el museo entonces más importante del país, con la mayor colección arqueológica que tenemos hasta el momento. Sí, esos son los que se van a rescatar. De los museos, ¿tienen en mente hacer otro museo? Por ejemplo, estuvimos en Washington y vimos el Museo de los Periodistas, y la verdad que quedamos fascinados, estábamos en nuestro mundo y buscamos las noticias de Panamá, y curiosamente parte de la historia de Panamá no aparece en el museo ese. ¿Tienen en mente crear otro museo? Porque sé que a nivel privado también vienen otros proyectos. Creo que la comunidad de Brea va a hacer un museo, y teníamos que hacer un museo de la invasión. ¿Tienen ustedes conocimiento de estos museos? ¿Cómo va el avance? Por ejemplo, de estos que me mencionas todavía no, me imagino que están todavía en fase de planificación, pero bueno, una de las funciones del Ministerio de Cultura, precisamente la Dirección de Museos recién creada, es asesorar este tipo de proyectos. Por ejemplo,
lo que es Pandeportes, que es la Autoridad de Deportes de Panamá, ellos están llevando ahora o creando un museo del Salón y la Fama del Deporte Panameño. Es un proyecto nuevo, por lo menos que se está creando, y el Ministerio de Cultura los está asesorando durante este proyecto. Proyectos que el Ministerio de Cultura va a crear nuevo es, por ejemplo, el nuevo Museo de Historia Nacional. Actualmente existe un pequeño museo de historia que, como todos los visitantes allí, no vas a conocer toda la historia de Panamá, así que tenemos ese proyecto nuevo que va a implementar el Ministerio de Cultura. De ahí en adelante nos estamos limitando a crear proyectos nuevos porque queremos enfocarnos en recuperar los que ya existen y colocarlos a un nivel mucho más moderno, interactivos, con investigaciones más recientes, para luego entonces concentrarnos en generar nuevos museos. Pero aquellos que quieran crear museos, nosotros los estamos asesorando durante el proceso. Sí, ahora que dice que están asesorando museos nuevos, nosotros estuvimos en Volcán, que es una ciudad pequeña que queda en la provincia de Chiriquí, frontera con Costa Rica, y curiosamente alguien nos dijo, no, acá hay un museo en Volcán, ¿sabe? Eso no... Y resulta que una persona de su propia iniciativa comenzó a recoger antigüedades, como decimos en Panamá, chéchere, y tiene su historia y la va contando el señor en su casa y cobra centavos por entrar, ni siquiera creo que llegaba al dólar, o él pide nada más de donaciones. Y curioso porque él con tanto entusiasmo nos mostraba cada cosa que él tenía, que había recolectado, que le donaban, antigüedades, herramientas de que se usaban para la cosecha. Este tipo de iniciativas, ya que las tiene, por ejemplo, el señor, podría acercarse al Ministerio de Cultura para recibir un tipo de apoyo, de guía, de cómo estructurar su negocio y también de promoción, porque nosotros entramos fue de boca a boca. Sí, por supuesto, nosotros hemos recibido ya alrededor de 3 casos de este tipo, en donde ellos tienen una colección, puede ser privada, puede ser pública también, algunos son los casos, y ellos entonces les hemos brindado asesoramiento durante el proceso para que puedan por lo menos planificar el proyecto, poder administrarlo mejor, recomendaciones en temas de conservación, y bueno, un poquito guiarlos a lo que son los objetivos de los museos también. Sí. Estamos en época de tecnología, como estamos ahorita mismo aquí, estás en tu casa, estás en Argentina, en diferentes lugares. ¿Qué tipo de tecnologías se están aplicando ahorita mismo en los museos? El turista viene, puede en su celular llegar a algo y bajar una aplicación. ¿Contamos nosotros con algo de eso? Sí, tenemos o creamos durante la pandemia, para no detener el acceso a los museos, junto a la Autoridad de Turismo de Panamá, una página web, lo pueden buscar en www.atp.gov.pa/museos. Esa página web hace la recopilación de alrededor de 7 a 10 museos de la ciudad de Panamá que ofrecen circuitos virtuales, ofrecen cápsulas, ofrecen podcasts, ofrecen, por ejemplo, clips de videos, ofrecen actividades interactivas. Todo esto en el marco de que lo puedas visitar desde tu casa, y una vez pasara la pandemia, lo pudieras visitar. Sin embargo, la herramienta nos ha servido, ahorita mismo todavía nos sirve, para, por ejemplo, aquellos turistas que no saben qué museos tiene o qué tiene el museo, qué les gustaría ver, pueden entrar a esa página web, pueden conocerlos y pueden entonces tomar una decisión de cuál les gustaría visitar y llevarse la experiencia, porque claramente esta tecnología no nos brinda la experiencia en sitio, pero sí nos brinda una pequeña probadita, como quien dice, para que puedas entonces, en tu próximo viaje a Panamá, visitar estos museos. Y estos museos, igual que muchos museos en el mundo, siempre se están actualizando. Hablamos de Museo de Panamá Viejo, que está en las ruinas, la primera ciudad de América, y siempre están haciendo excavaciones y están rescatando más elementos de la época. También el Museo del Caño, que todavía tiene una exhibición de oro y todavía se está excavando y encontrando más productos. Ellos tienen también, creo que, un tipo de apoyo internacional. El ministerio está pendiente de estos hallazgos, estas actualizaciones. Sí, por supuesto. Para poder hacer este tipo de excavaciones arqueológicas debes contar con el visto bueno del Ministerio de Cultura. Eso restringe a que debemos inspeccionar, debemos como quien dice, llevar un control de lo que se va encontrando. Entonces, por ejemplo, nos hemos asociado con Fundación El Caño, quien lleva las excavaciones arqueológicas, y por parte de Panamá Viejo, el propio patronato es quien dirige sus excavaciones arqueológicas. Entonces, cada vez que hay encuentros de este tipo, se documentan, ellos brindan un informe al Ministerio de Cultura y periódicamente se prepara una exhibición, que fue el caso del Museo del Caño, que está en Coclé, en una provincia en Panamá, que es interesante mencionarlo porque es del Ministerio de Cultura el segundo con más visitas en Panamá,
a pesar de no encontrarse en la ciudad, y es precisamente por ese atractivo arqueológico que se encuentra en sitio. Entonces, el producto al final de estas investigaciones y todas estas excavaciones es que el público conozca su patrimonio y lo que allí se encuentra. Sí. Ustedes manejan cifras, no sé si con la autoridad de turismo, qué cantidad de turistas y de qué países provienen, visitan nuestros museos. Todavía no hemos podido analizarlas. Se supone que el 2020 iba a ser el año en donde íbamos a diagnosticar un poquito de qué país recibíamos la mayor cantidad de visitantes. Lo que sí te puedo confirmar que hemos visto en años anteriores es que recibimos bastante adultos mayores, los que nos brinda un panorama interesante, que quiere decir que los museos deben enfocarse también o tener facilidades para que estos adultos mayores, por ejemplo, puedan acceder a estos sitios con todas las facilidades que se les pueda brindar, tanto de accesibilidad física como otros temas. Entonces es un poquito de el estudio que realmente no pudimos lograr hacerlo este año. Esperamos que en 2021, una vez pase toda la pandemia, podamos diagnosticar con más precisión este público. Pero bueno, en definitiva, sí habíamos notado que los museos, por lo menos panameños, los visitaban en su mayoría los turistas y no los propios panameños. Un dato muy curioso que nos lleva entonces a nosotros a replantear los proyectos y tratar entonces de abarcar también el público panameño, que es necesario que visite sus museos también. Sí, es importante ahora que dice, mira, la estadística lo dice. Yo recuerdo, no sé si tú eres más joven, pero cuando estábamos pequeños en la escuela siempre nos emocionamos cuando íbamos a hacer las giras y las visitas a los museos, todo el mundo emocionado. Esto se ha perdido, no sé si en otros países, en Panamá se ha perdido mucho eso de visitar los museos. Quizás tuvimos un periodo que los museos estaban cerrados, y todos lo sabemos, pero este pedazo, este gobierno está metiendo mucho interés en esta sección de los museos. ¿Cómo podemos nosotros hacer una campaña para incentivar al Ministerio de Educación a que los colegios vuelvan a llevar a los niños y que le llame la atención de la historia de Panamá? Porque hay infinidad, no tenemos que ir tan lejos. Nada más que en Cascovillo, como tú dices, tenemos siete museos y en la provincia tenemos otra. Creo que el ministerio, no sé si tienen sus planes con el Ministerio de Educación, tratar de hacer una campaña de incentivar nuevamente para que los estudiantes vuelvan a los museos. Sí, correcto. Dentro de los proyectos del Ministerio de Cultura es crear planes educativos. Los museos, si bien es cierto, ofrecen un contenido para ellos, pero hay que traducir esa información para que un estudiante de diferentes niveles pueda entender lo que se está exhibiendo en el museo. Entonces, eso se logra creando planes educativos dentro de los museos. Entonces, eso es un proyecto que estamos llevando en conjunto con cada recuperación de los museos o cada actualización que estamos haciendo. Y entonces, a su vez, llegamos con el Ministerio de Educación, les ofrecemos y les indicamos, bueno, esto ya está abierto, esto está disponible, pueden introducirlo en esta sección de los planes educativos que ellos tienen ya implementados al año para que puedan ilustrar entonces sus clases en una visita con el museo. Uno de los museos, proyectos que no mencionamos, se me olvidó comentar el Ministerio de Cultura, que ya dio los fondos para reparar la aduana de Colón, y también va a contar con un museo. ¿Nos puedes dar un poquito más de ese museo que viene? Sí, por supuesto, ese es otro de los proyectos que ha comenzado, la restauración y recuperación de la aduana de Portobelo. Recordemos que el área de Portobelo es un sitio declarado Patrimonio Mundial, así que tenemos un doble componente. Este museo, por ejemplo, ahora va a tener una nueva temática, va a hablar un poco de la esclavitud, que de una u otra manera Panamá fue un medio para que muchos esclavos pasaran, por ejemplo, en Sudamérica. Así que esta nueva temática que va a tener el museo nos va a arrojar diferentes investigaciones que se han realizado sobre el tema, sin dejar atrás el tema de los fuertes y el área de Portobelo, que es tan valiosa. Así que es interesante. En efecto, este proyecto está en curso, lo tenemos programado para finales de 2022 también, casi topando con el Museo Antropológico. Son 2 museos ya de los 18 que vamos a actualizar, y ambos están también patrocinados con fondo del Banco Interamericano de Desarrollo, con un préstamo que tiene Panamá para la recuperación y conservación del patrimonio. Para aclarar un poquito a las personas, en Portobelo también está el Cristo Negro de Portobelo, famoso para los católicos y seguidores. También tienen un museo privado que muestra las diferentes túnicas
¿cómo se le dice? Las personas cuando van a las mandas que prometen los adornitos de oro, las piezas de oro de los milagros concedidos, para que sepan también que ahí cuentan con un museo privado. No sé si has podido visitar ese museo. La verdad que estaban detrás de la iglesia, ahora están en una casa, pero hacen su mejor esfuerzo ellos y la verdad que tienen hasta un guía, una explicación y cuentan con memoria a las personas que dicen que se curaron o se beneficiaron de algún milagro del santo. Es un museo privado. ¿Ustedes también están como pendientes de este tipo de museos? Sí, algunos de ellos se han acercado a nosotros para formar parte de la red. En Panamá existe una red de museos y centros de visitantes que nos mezcla tanto a los públicos como a los privados para participar. Y es interesante lo que mencionas porque en efecto Portobelo tiene un patrimonio inmaterial. De hecho, la cultura Congo se declaró hace poco como patrimonio inmaterial de la humanidad. Así que es un componente adicional que tiene Portobelo para mostrar, además de las creencias religiosas como por ejemplo el Cristo Negro. Es interesante porque estos dos museos se van a conectar en su momento para mostrar un poquito de lo que vas a ver en Portobelo y algo, una ciudad también colonial que todavía permanece. Qué bien. No sé si quieres agregar algo más que se nos quede por fuera, Ana Yancy, de los museos y de los proyectos que tiene en mente el ministerio. Bueno, yo quisiera volverlos a invitar a visitar la página web del Ministerio de Cultura. Allí podrán conocer algunos de los museos que tiene el Ministerio de Cultura bajo su administración. Van a poder acceder dentro de un mes o dos a algunos circuitos virtuales que ya hemos programado en algunos museos para que los conozcan, y cuando quieran realizar sus visitas a Panamá pueden conocer entonces los museos y visitarnos físicamente. Sí. No sé si mencionamos, dijiste que en Jacobeo hay 7 museos, ¿verdad? Así privados es. y del Estado, contándolos son 7. ¿Lo puedes enumerar, por favor, y de qué es cada uno? Ok, por ejemplo, comenzamos con la Casa Museo Endara, que es un museo de una casa antigua que muestra también una exhibición de fotografías. Tienes el Museo de la Mola, que habla de esta cultura panameña, una cultura indígena panameña muy interesante. Tienes también el Museo del Canal, que habla sobre toda la historia del Canal de Panamá, tanto su construcción como sus inicios, y bueno, cómo hasta actualmente ha estado funcionando. Tienes el Museo de Historia de Panamá, justito al lado, que este es del Ministerio de Cultura. Tienes el Museo de Arte Religioso Colonial, que como bien lo menciona el nombre, habla todo el tema del arte colonial de diferentes iglesias a nivel nacional, así que es muy interesante, él recopila esa información. Tienes también la Iglesia de la Merced, tiene un museo que habla un poquito de la orden mercenaria que existió, que es una orden que viene desde el periodo colonial, muy interesante también. Y por último tienes entonces el museo, la sala de Simón Bolívar en la Cancillería de Panamá, que es una sala que muestra diferentes documentos importantes sobre este periodo. Este museo le pertenece también al Estado, así que serían 3 en total en Casco Antiguo que le pertenecen al Estado y que puedes visitar. Por el momento, de los que te he mencionado, solamente están abiertos 2, que es el Museo de Historia y el Museo de Arte Religioso Colonial. El Museo del Canal tiene una fecha de apertura en enero próximamente para volver a abrir luego de la pandemia y poder prepararse idealmente para recibir a los visitantes. Sí, y también, bueno, no sé si está funcionando el museo privado que hemos tenido la buena suerte que en los últimos 2 o 3 años se han inaugurado museos. Recuerdo el nombre, que tiene unos carros antiguos, que es un museo privado, que un señor muestra carros antiguos y era coleccionista de rocolas. Rocolas eran, para las que no se acuerdan o no saben, eran donde uno iba a los bares, a los restaurantes y ponía una moneda y sacaba la música y la ponía. Entonces él en su país natal las recolectaba, las coleccionaba y uno va y las tiene exhibidas. No sé si alguna está funcionando, pero es curioso porque también hizo un teatro para hacer actividades en el área del Casco Antiguo. No sé si está abierto todavía el museo, que está casualmente al lado del Museo del Canal. ¿Lo has visitado? No, todavía no he tenido el placer. Hasta donde tengo entendido, ellos no han abierto porque ellos se mueven un poco más con la actividad comercial. Entonces, ellos no... Su actividad principal no es la de museo, sino la comercial. Entonces, como esa parte está ahorita mismo suspendida por decreto, no han podido abrir de nuevo, hasta donde tenemos entendido, pero bueno, esperamos que próximamente puedan abrir sus puertas también para ofrecer ese contenido cultural. Qué bien, Ana Yancy. Bueno, gracias por estar en nuestro programa. No sé si en Argentina, Julieta,
o María Eugenia tienen alguna pregunta que hacerte sobre los museos en Panamá. Hola, sí, mira, Alex, quería consultarle acerca de los museos privados. Estaba viendo que se menciona mucho la existencia de museos privados. ¿Cuáles serían las estrategias que tendrían para esos museos, para que el panameño pueda hacer propio su propia cultura, sus propias identidades, su arqueología, su historia, para que pueda ser parte también de los públicos y de los privados? Mira que es curioso, nosotros tenemos un plan de cooperación o intercambio de colecciones. Muchos de estos privados, como bien los mencionan, ellos exhiben parte de colecciones públicas que ya existen. Por ejemplo, hay piezas arqueológicas que exhibe un museo, que es, por ejemplo, el de Panamá Viejo. Ellos exhiben, porque nosotros como tal, y bueno, ustedes lo pueden ver, no podemos exhibir todas las piezas. Entonces ellos tienen un contexto muy similar o algo que pueda aplicarse y pueda ilustrar algo de sus museos. Así que ese intercambio cultural existe. Por ejemplo, está otro museo que es el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, que, bueno, como se lo podrán imaginar, muestra muchísimo del arte mucho más moderno. La colección que ellos tienen, por ejemplo, es pública. Sin embargo, se les entregó a ellos para que ellos puedan exhibirlo. Entonces, lo que hace el Ministerio de Cultura es aportarle fondos y ayudarlos con la promoción de estos centros para que la gente entonces se identifique con su propio patrimonio. Bien, por mi parte, ninguna pregunta más. La verdad que muy interesante y muy completa la charla. Íbamos pensando preguntas mientras los escuchábamos y todas iban siendo saldadas. Así que muchísimas gracias por brindarnos esta oportunidad de meternos un rato en los museos panameños. Ojalá que se venga un año de mucho trabajo y muy buen trabajo y que... Bueno, y tal cual, creo que tocaron un tema fundamental que ha pasado en todos los destinos y en un montón de áreas, que es esto de transformar, ¿no?, las estrategias, que ha cambiado el público, ha cambiado la situación, han cambiado tantas cosas y justamente el gran desafío es adaptarnos a estos cambios y lo están haciendo de una manera muy, muy buena. Así que muchísimas gracias a Nayansi por esta comunicación y a Alex por traerla, por supuesto, e iniciar este diálogo. Gracias a usted, Ana Yancy, muchísimas gracias por tu participación en el Ministerio de Cultura, que sigan así y que cuente con el apoyo siempre de este medio para promocionar todas las actividades que tienen que ver con el turismo. Gracias y feliz Navidad, Ana Yancy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y feliz Navidad. Felices fiestas para ambos. Muchísimas gracias, Alex, por ser parte de 360.travel y nos estamos viendo en la semana entrante seguramente.